Buenas noches, que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas en esta noche. Hoy estamos al día 26 de agosto del año 2025, en la noche del 26 de agosto, y estamos aquí para compartir una palabra de Dios con todos ustedes. Nos alegramos, nos gozamos de estar en esta hora juntamente con ustedes aquí en esta transmisión en vivo. Gracias por ustedes permitirnos llegar hasta sus hogares, por poder estar ahí a cada día escuchando la palabra del Señor. Y estamos hablando en estos días, soy el pastor Juan Carlos Teixeira, y en estos días estamos hablando sobre la vida del apóstol Pedro. Y queremos hacer algo cronológicamente, cómo fueron sucediendo las cosas desde su llamado hasta la ascensión de Jesús al cielo. Buenas noches, Wilson, en la ciudad de Tacuarembó. Que Dios te bendiga poderosamente en esta noche. Que la gracia de nuestro Dios sea sobre tu vida desde ahora y para siempre, así como también sobre tu familia, sobre tus hijos. Que Dios te bendiga poderosamente en esta noche. El apóstol Pedro, vimos en el día de ayer cómo fue su llamamiento. Estuvimos allí en Lucas capítulo número 5, donde vimos el llamamiento del apóstol Pedro. Hombre este que decide dejar su empresa, su trabajo, su fuente salarial para seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para transformarse en un discípulo, para transformarse en un apóstol, un hombre que predicaría la palabra del Señor, un hombre que llevaría la palabra del Señor a todos lados. Un hombre que tenía audacia, tenía coraje, tenía intrepidez para anunciar la palabra del Señor. Tenemos mucho para aprender con el apóstol Pedro. Y nos dice la palabra de Dios, después que Pedro comenzó a seguir a Jesús, estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo número 14. Dice que vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Luego continúa diciendo Mateo, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Pedro lleva a Jesús a su hogar, a la casa de su suegra. Mateo está obviando aquí, o no nos está diciendo, de que ellos venían de una sinagoga. Buenas noches, Agustina, que Dios te bendiga, que la gracia, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre tu vida en esta noche. Bendiciones desde aquí de Casequín. Lucas, capítulo número... Casi tiro el mate. Lucas, capítulo número 4, versículo número 38 y 41, así como también Marcos, capítulo 1, versículo número 29, nos van a decir que Jesús salía de la sinagoga. Salieron de la sinagoga y vinieron para la casa de Pedro. Jesús siempre estaba en una sinagoga. Esto es bueno nosotros recordar y tener presente, de que Jesús siempre estaba en una sinagoga.
En esta tarde estaba haciendo una visita y fui interrogado, fui cuestionado, me preguntaron si la Biblia dice que Dios no habita en templo hecho por manos de hombres, ¿por qué tenemos templos? ¿Por qué tenemos predios? ¿Por qué tenemos edificios? Era el lugar donde se reunían para estudiar la palabra de Dios, la sinagoga. Era el lugar donde se enseñaba la palabra del Señor. Y allí Jesús estaba, dándonos el ejemplo de que nosotros también debemos de congregar, debemos de reunirnos. No es el edificio, no es el salón, no es el templo, no es la magnificencia del templo, la decoración, las luces, el sonido que va a traer la gloria de Dios. Lo que va a traer la gloria de Dios son corazones quebrantados, son corazones que se han humillado, son corazones transformados por el poder de Dios. Estos sí van a traer la gloria de Dios no solamente sobre sus vidas, sino también sobre su casa, sobre sus familias. Salieron de la sinagoga entonces y vinieron a la casa de Pedro, a la casa de la suegra de Pedro. Con esto ya tenemos un dato más sobre la vida del apóstol Pedro, de que él era casado. La Biblia no nos habla si tenía hijos o no. Lo que sí dice que Pedro era casado. Entonces, a veces me hago esas preguntas locas que uno se hace de vez en cuando. Si los que hoy se autoproclaman sucesores de Pedro, ¿por qué son solteros? Si Pedro era casado. Es una buena pregunta para hacerse. Bien, llegaron entonces a la casa de la suegra de Pedro. Lo que Pedro no sabía y lo que ninguno de los que fueron con él, allí fue Andrés, fue Juan, fue Jacobo, fueron todos juntos con Pedro, con Simón, llegando hasta la casa de su suegra. Que su suegra estaba enferma. Su suegra estaba enferma. Y aquí en el Evangelio de Mateo no nos está diciendo absolutamente nada de que alguien le haya pedido a Jesús de que orase por la suegra de Pedro. Aquí encontramos la compasión de Jesús por el ser humano. Encontramos la compasión de Jesús por aquellos que están enfermos. La compasión del Maestro por aquellos que están sufriendo. Compasión no es lo mismo que lástima. Eso siempre trato de dejarlo bastante claro. Compasión no es lo mismo que lástima. Lástima no podemos hacer nada. Solamente decimos, ay, qué lástima, y ahí nos quedamos. Pero cuando hablamos de compasión, es que podemos ir más allá, que podemos ayudar, que podemos socorrer, que podemos hacer algo por aquella persona. Que no nos vamos a quedar simplemente en un discurso demagógico o algo que hacemos para que la gente diga qué bien que se expresó, qué bien. No. La compasión es hacer algo por nuestro prójimo. Nadie, absolutamente nadie le pidió a Jesús. No lo dice aquí en Mateo. En Marcos o Lucas creo que es que dice que alguien le pidió, pero aquí no está diciendo nada. Va entonces, toca su mano y la fiebre la dejó. La fiebre la dejó. Ahora, esta mujer, suegra de Pedro, cuyo nombre no aparece,
como otras tantas mujeres anónimas en la palabra de Dios, ella se va a levantar y los va a servir. Esta mujer tenía su corazón puesto en el servicio. Esta mujer quería servir. Esta mujer quería agradar. Esta mujer quería agradecer al maestro que estaba allí en su casa. Jesús no llegó allí por casualidad. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, tal vez no supiesen que la suegra de Pedro estaba enferma. Pero vamos a recordar algo, que Jesús es Dios. Y como Dios, Él sabe absolutamente todas las cosas. Nada escapa a los ojos del Señor Dios Todopoderoso. Entonces vamos a deducir que Jesús sí sabía que allí en aquella casa había una necesidad. Jesús va a curar a la suegra de Pedro, la suegra va a comenzar a servirle, pero allí mismo, en aquel lugar, en aquel momento, la palabra de Dios nos dice que se va a cumplir una profecía del profeta Isaías, donde dice en el versículo 17 aquí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué hizo Jesús allí? Que el autor del Evangelio, o sea, Mateo, viene a registrar esta profecía de Isaías. Jesús es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Aquellos sacrificios que se hacían en el tabernáculo estaban indicándonos, llevándonos a Cristo. Estaban prefigurando al Señor. Dice que cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese la profecía de Isaías. Fue mucha gente llegó hasta allí para ver lo que estaba sucediendo, para ver lo que estaba pasando allí en aquel lugar. Bien, Pedro entonces pasa por la casa de su suegra y su suegra es curada. Ahora nos vamos al capítulo 17 del mismo Evangelio de Mateo. Y es solamente Mateo que va a registrar este acontecimiento o esto que sucedió entre Jesús y Pedro. Cuando llegaron a Cafarnaúm, vinieron a Pedro los que cobraban las dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Era el impuesto que debería de ser cobrado. La pregunta es si Jesús no paga. Le van a preguntar a quién, a Pedro. Ahí está Pedro junto con Jesús. Ahí está Pedro en Cafarnaúm. Cafarnaúm fue el cuartel general de Jesús y de todos sus discípulos, a orillas del mar de Galilea. Por esto es que las grandes cosas suceden justamente a orillas del mar de Galilea. Tempestades, milagros, curas, pescas milagrosas, todo esto viene a suceder a orillas del mar de Galilea. Él dijo sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De quiénes son sus hijos? ¿De quién sus hijos? ¿O de los extraños? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿De quién ellos cobran tributo? Esa fue la pregunta de Pedro. Pedro le respondió
de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estartero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Esta moneda llamada estartero equivalía a 4 dracmas. Era el impuesto por los dos. Ahora, lo interesante de todo esto es que Jesús está cumpliendo todas las leyes. Jesús está honrando todas las leyes. Él no debería de pagar impuestos, pero para que la gente no se enojara, para que la gente no murmurara. Él podría haber sacado esa plata de la tesorería, pues Jesús tenía un tesorero. Este tesorero era Judas, pero él decidió no hacerlo. Mandó Pedro ir a pescar. Sería muy fácil sacar el dinero de la tesorería del grupo y luego entonces pagar el impuesto de los dos. Pastora Marta, buenas noches. Que Dios bendiga poderosamente a esta hermosa pastora. Bendiciones de parte del Señor. Él manda a Pedro que vaya a pescar. Cuando nosotros vamos a dar algo, cuando vamos a hacer una donación, cuando vamos a ayudar a una persona, la palabra de Dios nos enseña y nos dice que todo aquello que nosotros vayamos a hacer, que debemos de hacérselo como si fuera para Dios y no como para los hombres. Esto incluye en todos los ámbitos de nuestra vida. Aquí, por ejemplo, tenemos una maestra que está junto con nosotros en esta noche. Cuando va a dar su clase, su aula, transmitir el conocimiento a los niños, tiene que hacerlo con excelencia, como si lo estuviese haciendo para el Señor. Tenemos a nuestro hermano Wilson allí en Tacuarembó. Su trabajo, aquello que él hace, debe hacerlo con excelencia, como si lo estuviese haciendo como para el Señor. Entonces, aquello que vamos a hacer para el Señor debe ser con excelencia. Recordemos que cuando era llevado un sacrificio al templo, que era llevado el cordero al templo, ese cordero debería ser sin manchas, no debería tener heridas, debería ser un cordero limpio, totalmente puro, para ser sacrificado. Por esto es que el Señor en Habacuc levanta a este profeta, en Malaquías, levanta al profeta Malaquías, porque el pueblo estaba llevando de lo peor de la majada. Estaba llevando aquellas ovejas viejas que ya no servían para nada, para sacrificárselas al Señor. Entonces, cuando vamos a hacer algo, independientemente del valor material o sentimental que vamos a hacer en la obra del Señor, lo debemos de hacer con excelencia, lo mejor. A veces nosotros recibimos ropas para donación y más de una vez tuvimos que colocar algunas ropas en bolsas y llevarlas a la basura, porque son que nadie las podría usar realmente, rotas, sucias, en fin, como que aquello estaba ocupando un espacio en su casa
y por la pereza tal vez de llevarlas hasta un contenedor para que luego pase los camiones para llevar el residuo, deciden donársela a la iglesia. Vamos a llevar a la iglesia. Buenas noches, nuestra hermana Rosa en la ciudad de Solimar. Que Dios bendiga poderosamente la vida de nuestra hermana Rosa en esta noche. Entonces deciden llevarla a la iglesia. Mateo capítulo número 7, versículo número 12, nos va a decir que todo aquello que nosotros queremos o que deseemos que los hombres hagan con nosotros, eso también nosotros debemos de hacerle a los hombres. Eso es la palabra de Dios, lo que nos está diciendo esto. La palabra de Dios nos está alertando sobre esto. La palabra de Dios nos está exponiendo sobre esto. Dice así: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, si vamos a hacer algo, hagámoslo como para el Señor. Jesús fue buscar lo mejor, pero Pedro tuvo que ir a buscarlo. Tuvo que ir a buscarlo. Él tuvo que hacer un cierto sacrificio para poder pagar el tributo. Le costó trabajo. Tuvo que ir a pescar. Pero en el primer pez que salió, allí estaba el dinero para pagar el tributo. Esto nos enseña que Dios no se agrada de personas ociosas, de personas que no quieran trabajar, que personas que no quieran ser emprendedores, por ejemplo. Si usted sabía que Dios ha hecho al hombre, ha capacitado al hombre con un espíritu de emprendedorismo, para que pueda desenvolver sus talentos, sus dones, para que pueda hacer algo. Dios le ha dado dones a cada uno. Ahora, lógicamente, Pedro fue allí a pescar. Y la obediencia de Pedro también. Porque Pedro podría haberse detenido y haberle dicho: Señor, pídele 2 dramas, 4 dramas a Judas y vamos a pagar el impuesto. Pero no, el Señor le dijo: ve a pescar. Y Pedro fue a pescar. Hoy en día los gobiernos se han acostumbrado o han buscado una manera de mantenerse en el poder. Y no es un país, no es dos, son varios países que hacen esto. Que en vez de darle las condiciones para que las personas puedan ir a pescar, para que tengan su propio sustento a través de su trabajo, a través de su sacrificio, el gobierno entonces decide darle un cierto valor a cada mes como una ayuda del gobierno. Pero si esas personas van a trabajar y las ponen en caja, o como se dice aquí en Brasil, le firman la cartera, como le dice, una libretita que tienen de trabajo, van a perder ese beneficio. Entonces muchos optan por llevar una vida ociosa, porque total están recibiendo del gobierno. No estoy diciendo que no haya, que no exista personas que sí necesiten de esa ayuda, de ese socorro, de ese complemento para la economía familiar. Claro que sí. Hay muchas personas que la necesitan. Tienen muchos hijos, el dinero no les alcanza, en fin. Pero qué bueno es
poder tener aquello que nosotros mismos nos los ganamos a través de nuestro propio sacrificio. Y qué bueno es poder traérselo al Señor sabiendo que Dios se va a agradar, porque nosotros nos esforzamos, pero siempre con excelencia. Y vuelvo a decir, no importa el valor de lo que vayas a dar, de lo que vayas a ganar, como se dice a veces, voy a llevar a la iglesia para que le dé a los pobres. Pero por ser pobre, se merece usar un par de championes agujereados. Por ser pobres, se merecen una camisa sin botones. Pensemos cuando vayamos a hacer una donación. Pensemos cuando vayamos a hacer eso, que lo podamos hacer con excelencia. Algo que agrade a Dios. Y recordemos lo que está diciendo la palabra de Dios. 7:12, aquí mismo el Evangelio de Mateo. Que aquello que nosotros queremos, que los hombres hagan por nosotros, que tal nosotros comenzar a hacer por ellos. Pedro tiene su suegra curada. Pedro experimenta un nuevo milagro. Abrir la boca de un pez y encontrar allí el dinero que necesitaba para pagar el impuesto. Pedro comienza a vivir una nueva dimensión en su vida. Comienza a vivir una nueva etapa en su vida. Va a comenzar a ver milagros detrás de milagros. Va a comenzar a tener una experiencia totalmente diferente ahora con el Señor. En el día de mañana vamos a estar hablando de la multiplicación de los panes y de los peces. Y allí también estaba Pedro. Pedro estaba siendo discipulado. Pedro estaba siendo lapidado. Pedro estaba siendo preparado para en un futuro ganar almas para el Señor. ¿Y quién lo estaba preparando? No era un instituto teológico. ¿Quién lo estaba preparando? No era ningún teólogo. Quien lo estaba preparando era el propio Señor Jesucristo. Directamente de la fuente estaba bebiendo Pedro. Directamente de la fuente. Qué cosas maravillosas que quedan todavía por delante para que Pedro las pueda experimentar y que nosotros podamos aprender a través de la vida de Pedro. Comparte este mensaje. Deja tu comentario, es muy importante para nosotros. Deja tu comentario que es muy importante para nosotros. Tal vez si todavía no te has inscrito en nuestro canal de YouTube, está allí la Biblia, el mate y el amanecer. Allí están todos nuestros videos, logramos recuperar ese canal. Están todos, o la gran mayoría de nuestros videos están allí. Pueden ser de bendición para tu vida o para cualquier otra persona. Pero tampoco te olvides de suscribirte a nuestro video. Nosotros no publicamos en el YouTube y mucho menos hacemos estas transmisiones porque queramos recibir dinero, pedir, no. Hacemos para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Así que ve allí, hasta YouTube, suscríbete a nuestro canal y deja tu comentario también allí en YouTube. Vamos a orar en esta noche. Padre mío y Dios del cielo, Señor, te alabo, te agradezco, te glorifico, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Mi Dios del cielo, tú eres grande, tú eres poderoso, Padre. Señor, en esta noche hablamos de provisión, hablamos, Señor, de cura. Padre mío, aquellas personas que están enfermas, Padre,
y que van a asistir a este video. Te pido por ellos, oh Padre, que en el transcurso, Señor, de la administración de la palabra, Señor, venga sobre ellos una unción de cura, curando, Señor eterno, reprendiendo todo espíritu de enfermedad que pueda estar sobre esas vidas, Padre, restaurando órganos, Señor, operando milagros de cura sobre esas personas, Padre. Señor, y aquellos que están pasando por un momento de necesidad, Señor, que no saben cómo o de qué manera van a obtener un beneficio, van a tener algo para poder sustentar a su familia. Padre, que tú les des condiciones, mi Dios del cielo. Dios mío, abre puertas de trabajo para que con dignidad el padre de familia pueda traer el pan para su mesa, para sus hijos, para su familia. Señor, bendice, Dios mío. Bendice en esta noche a cada uno de mis hermanos que están aquí conectados, Padre. Bendice también, Señor, a aquellos que van a asistir a este video, aún en esta noche, madrugada o en el día de mañana, a la tarde, a la mañana. Señor, que tú los bendigas, que tú los fortalezcas y sobre todas las cosas que operes milagros sobre la vida de aquel que está buscando, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados y queridos hermanos. En el día de mañana, 7 de la mañana, estamos con los sufrimientos de un apóstol. Los esperamos entonces en el día de mañana, 7 de la mañana. Y por la noche, cuando sean 20 y 30 horas, estaremos nuevamente aquí con nuestra transmisión en vivo, hablando sobre la vida del apóstol Pedro. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, desde ahora y para siempre. Amén.